Muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas y los proyectos DeFi. En este caso les quiero hablar de la última reunión que hubo de AlphaShares hace pocas horas y normalmente me gusta hacer un resumen de esta reunión que es larga, pero que si la reducimos, la traducimos al español y hablamos de los tres proyectos que ellos manejan, puede ser muy provechosa para todos. Recuerden que no soy su asesor financiero, no estoy acá promoviendo ningún proyecto, solo estoy contando mi experiencia y mi recorrido a través de este mundo difícil que es el mundo DeFi, mundo de las criptomonedas. Aquí está el video donde les quiero comentar el resumen de AlphaShares, Momentum y Alpha Mining. Empecemos por AlphaShares. AlphaShares es una marketplace que si no lo han visto, por favor refiéranse a videos anteriores donde he hablado de ellos. Es un proyecto que vende NFTs de diferentes proyectos. Es un marketplace donde uno puede encontrar muchas cosas entretenidas y en este momento lo que están buscando es hacer una versión 2 de este marketplace para mejorar la interacción con los usuarios. Una de las cosas que están haciendo adicional a esto es poder promocionar los proyectos que se postulan en AlphaShares, que ya están activos en AlphaShares y no los que se postulan. En este caso, lo que venían haciendo en todas las semanas que se reúnen es hablar de cada uno de los proyectos que van a ver si lo van a incluir en el proyecto, en AlphaShares. Pero en este caso, lo que van a hacer de ahora en adelante es cambiar el mecanismo y lo que van a hacer es incluir los proyectos antes, haber hecho un muy buen DYOR o Due Diligence, investigación de los proyectos, ayudarles a ser lanzados y ya cuando están activos en la plataforma, ahí salir a promocionarlos de una manera mucho más eficiente según creen ellos y según creo yo. Acá vienen muchos proyectos, hay 19 en cola de la últimas 2 semanas que ya están creados, vienen 12 montados en Ethereum, 5 en Polygon y 2 en Arbitrum. Estos mecanismos son a veces costosos los de Ethereum. Ese network se me hace un poco costoso y depende de la cantidad de plata que ustedes vayan a invertir. Si invierten grandes sumas de dinero, vale la pena invertir ahí, pero para los inversionistas más pequeños, como es mi caso, Polygon es el lugar más adecuado. Arbitrum también es un poco costoso. Aquí vi que vienen unos proyectos muy interesantes, deberían revisarlos porque ellos traen cosas muy buenas. Además, están hablando de una cosa que se llama Alpha Pops. Todavía no hay mucha información de este lanzamiento de este producto nuevo del equipo de AlphaShares. La otra cosa muy importante para contarles es que quieren lograr un mayor impacto en esos proyectos a través de este cambio. Estén muy atentos todas las semanas, los jueves, al NFT Conference, que además en ese conference reparten $100 de premios a las personas que participan en el NFT Conference. Es interesante, les recomiendo que lo miren. Pasemos ahora a ver Momentum, a ver qué está pasando con Momentum, que acá no voy a profundizar mucho de la situación actual porque lo he hablado varias veces en diferentes proyectos. Ellos lo que tienen son unos bots de trading y adicional a esos bots de trading están buscando ingresos adicionales además de los 450 NFTs de Alpha Mining Co. Estos Alpha Mining Co que tienen ahí son de reserva. Para recordarles, los de reserva incluyen no solamente la minería de Bitcoin, sino también la minería de antimonio. Estén muy atentos a esos videos que yo he hecho previamente y los que hay en otros canales de YouTube que hablan de cómo se generan los ingresos de Momentum y qué ha pasado con el token de Momentum. Quiero mostrarles porque este token en este momento está en 0.76, pero al principio del año estábamos hablando de un token que estaba en 0.15. Este valor era ínfimo, pero ha ido recuperando valor cuando se supo que ellos iban a invertir en los NFTs de Alpha Mining. Este valor va creciendo. Recordemos que estuvo en meses previos, el año pasado, alrededor del $63. Entonces, Momentum va creciendo, el token más es positivo y veremos. Una cosa nueva que viene con Momentum es una reestructuración de los bots, de la estrategia de bots que ellos tienen, que estaba, para mi gusto, creería yo que estaba perdiendo plata. Pero ellos no lo dicen, no son claros, dicen que hay un cambio de estrategia. Pudo haber habido un trade negativo
o al igual que pasa con Aviet, los trades no se están dando porque los bots no están reconociendo volúmenes suficientemente altos para poder tradear. En este momento en los singularities, para que uno gane dinero sobre los singularities, uno tiene que hacer staking de la moneda, y en este momento hay $595,000 en staking, lo que ha generado en todo este tiempo una repartición de utilidades de $23,000. En un futuro cercano, cuando tengamos los NFTs ya funcionando, que ahorita lo vamos a hablar, va a incrementar muchísimo este valor, va a incrementar muchísimo la cantidad de BUSD, y lo que es más probable es que la gente empiece a comprar de forma mayor los tokens de más, y va a llevar a que este precio vuelva a estar arriba de $1. Es mi expectativa, es lo que yo le estoy apostando. Yo he ido comprando, he estado promediando, como diríamos en español, o DCA, como dicen en inglés, que es Dollar Cost Average. Es un término que aprendí yo en este mundo de las criptomonedas y del trading. Miremos entonces ahora sí Alpha Mining, que es el que trae la información más relevante de todo. Hoy habían anunciado que iban a repartir 100 NFTs, 50 durante el AMA y 50 para la gente que participa en Europa. Entonces hacia la 1 de la mañana van a lanzar 50 NFTs. Los 50 que lanzaron durante el AMA duraron solamente 35 minutos activos. Todos se fueron, los compraron de forma masiva. Esto indica que la gente está muy contenta con el producto, muy contenta con lo que están haciendo. Es muy positivo para el proyecto. ¿Qué está pasando con el proyecto? Ellos compraron un container muy grande, viene desde la China, lleva más o menos unos 2 meses en barco, ya llegó a Sudamérica, y en ese momento ya está en Paraguay transportándose a la locación de Metaluben, que es el proveedor, es un proveedor chino que hoy en día ya tiene sede en Estados Unidos. La sede principal es en Estados Unidos, pero es de origen chino. Ya este container ya está en Paraguay, está a pocas horas de llegar o pocos días de llegar a la locación, y ya están. Adicionalmente, los 252 anti-miners de esta misma marca están ya en Paraguay, ya están en la locación, ya están listos para estar montados. Lo único que falta para concluir este proceso es terminar el proceso de la aduana y los impuestos, todo el tema de importación de los cooling plates. Ellos ya pagaron las tarifas, ya pagaron todo este proceso. Lo más probable es que en pocas semanas esos cooling plates lleguen. Con estas 3 cosas en línea es solamente definir en dónde van a poner el container, que eso lo van a definir pasado mañana, y ya a partir de ahí vamos a poder tener el proyecto funcionando a full. No quiero dar una expectativa falsa, pero yo le apuesto personalmente a que de aquí a mes y medio está ya funcionando. Yo creería que a principios de agosto el proyecto ya está empezando a generar ingresos. ¿Qué pasa? Para que estén muy atentos, los ingresos no se van a repartir inmediatamente, sino van a esperar a que las cosas empiecen a fluir, y van a repartir esos Bitcoin, los van a repartir. ¿Cómo los van a repartir? Los van a entregar en la cadena de Polygon. Ellos van a crear, ya casi está listo la pantalla, la página de Alpha Mining. El DApp está a pocas horas o días de ser lanzado. Pues no hay afán, solamente falta que empiece a funcionar, y ahí vamos a ver el DApp. Lo que vamos a recibir todos van a ser Wrapped BTC, que son un modelo paralelo de Bitcoins que van a tener el mismo valor del Bitcoin. Lo único es que no es el Bitcoin como tal, sino es un equivalente. Eso lo vamos a recibir en Polygon. Es la información más importante que hemos reconocido para que todo el mundo esté atento. Polygon es más económico, como ya había dicho antes, y pues no siendo más, estar muy atentos a cómo sigue el proyecto. Acá está toda la información en esta página, les recomiendo que la lean, es importante verlo. Hoy el Bitcoin está alrededor de los $26,000, está subiendo después de una bajada que lo tocó casi los 25,500. Hablan en esta página de Antimonio, hablan de toda la información importante de para qué sirve el proyecto, para qué sirve lo que están haciendo, y esperan que los NFTs que no se han terminado de pagar, porque ya están en locación en los otros proyectos que todos estos proyectos habían anticipado comprar, que ya que esos pagos no es importante ni relevante completamente, pero sí
que se paguen para que no siga habiendo NFTs disponibles que van lanzando cada rato y se genere un mercado secundario para los que lo quieran vender. Yo no lo vendería, pero sí estaría muy atento a comprar. Ojalá aparezcan algunos y uno tuviera la plata para comprarlos. Es importante entonces la última noticia. El pasado mañana, el miércoles, se van a reunir para definir las varias alternativas que tienen del terreno para hacer la compra ya definitiva. Este momento es importante. Yo creo que ya el miércoles toman esa decisión. Ya tienen ubicadas varias locaciones y lo importante es que lo compren y empiecen a hacer todas las instalaciones para que de aquí a menos de mes y medio estemos viendo cómo este proyecto funciona. En el AMA adicional pusieron varias fotos. Yo no las alcancé a ver porque no vi el AMA en vivo y en directo, sino lo vi y lo oí en diferido. Pero traten de buscar esas imágenes que creo que son bien llamativas y les alegrará el rato. Nos vemos para la próxima. No olviden darle like al video, suscribirse al canal y comentar cada vez que quieran, que tengan dudas, que tengan pensamientos sobre este estilo de proyectos y otros proyectos que les gustaría que yo investigue. Nos vemos.